Y los que nos quedamos, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, versículos 20 al 30 y continuar en nuestra serie El Evangelio del Rey. El Evangelio del Rey, este es el mensaje número 26. El nombre del mensaje se llama Arrepentimiento. Mateo capítulo 11. Versículos 20 al 30. Esta es la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que habían hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio y podamos creer en las verdades del Evangelio, arrepentirnos y nuestra relación contigo, Señor, crezca, se profundice, y nuestra relación con otros, Señor, cambie, se fortalezca. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si yo digo la palabra arrepentimiento, ¿es un pensamiento positivo o negativo? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué connotación tiene la palabra arrepentimiento? Para la mayoría de nosotros, la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa. No nos gusta que alguien nos diga arrepiéntete, porque eso significa que hay algo que no hicimos bien. La palabra arrepentimiento tiene esta connotación y pensamos que tiene que ver con cosas malas que hacemos. Me tengo que arrepentir cuando hago cosas malas. Algo que tampoco no nos ayuda es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que enseña la penitencia. Entonces una persona va con el sacerdote, se confiesa, recibe la declaración de perdón y recibe una penitencia. Y esa penitencia tiene que ver con que lo que hice me tiene que doler de alguna manera,
pero que también yo tengo que hacer algo para que mis pecados sean perdonados. Tengo que hacer una penitencia. Ahora, estas ideas, esta connotación negativa o esta enseñanza que no es bíblica de la penitencia para tratar con nuestros pecados, nos puede llevar entonces a un arrepentimiento que no es correcto. La Biblia nos enseña que hay arrepentimiento falso. Leímos al final del sermón del monte de Jesucristo en Mateo capítulo 7, que en el día del juicio algunos se van a presentar delante de Jesús y ellos creen que van a ir al cielo. Y Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. El arrepentimiento de estas personas fue falso, completamente falso. Hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento falso. El arrepentimiento en la vida cristiana, como lo decimos todos los domingos, es algo central y algo muy importante. Martín Lutero, en la primera de sus 95 tesis, con lo que empezó la reforma religiosa del siglo XVI, él escribió lo siguiente, la primera tesis: cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepiéntanse, Él quería que la vida entera de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento fue un mensaje central en la reforma religiosa del siglo XVI, porque el arrepentimiento es un mensaje central en el Evangelio, puesto que el arrepentimiento es un mensaje central en las enseñanzas de Jesús. Y por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ser central para que un matrimonio pueda florecer. El arrepentimiento tiene que ser central para que una familia pueda florecer. El arrepentimiento tiene que ser central para que nuestros hijos puedan cambiar y florecer. El arrepentimiento es central entonces en toda clase de relaciones, y por lo tanto el arrepentimiento es central y es indispensable en nuestra relación con Dios. Entonces la pregunta que queremos contestar es: ¿qué es el arrepentimiento? Acabo de mencionar que hay un arrepentimiento falso, pero hay un arrepentimiento verdadero. Entonces necesitamos saber qué es el arrepentimiento. Tienen ahí ustedes sus hojas, el bosquejo. Y el arrepentimiento, número 1, es una respuesta a la revelación. Número 2, el arrepentimiento es un acto de humildad. Y número 3, el arrepentimiento es el camino al descanso. Es el camino a un verdadero descanso. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una respuesta a la revelación, es un acto de humildad y es la respuesta al descanso. Entonces vayamos al punto número 1. El arrepentimiento es la respuesta a la revelación. Vean por favor el versículo 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Y vean la razón, por qué Jesucristo está denunciando. Y Jesucristo está denunciando, y por lo tanto aquí está el tema del mensaje, el tema de este pasaje, porque no se habían arrepentido. Jesucristo menciona 3 ciudades. Jesucristo está mencionando la ciudad de Corazín, y no sabemos mucho acerca de esta ciudad, solamente se menciona en este pasaje. Jesucristo está mencionando la ciudad de Betsaida, y lo que sabemos de Betsaida es que de ahí eran Felipe, era Pedro, era su hermano Andrés. Y después Jesucristo denuncia la ciudad de Capernaum, y la ciudad de Capernaum era el centro de operaciones de Jesús. Ahora, lo interesante es que Jesucristo denuncia estas ciudades
y las compara con otras ciudades que encontramos en las Escrituras, pero ciudades paganas. Jesucristo compara a Betsaida y Corazín con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades en la costa del mar Mediterráneo y que eran ciudades a las cuales Dios mandó a los profetas a denunciar su pecado y llamarlos al arrepentimiento. No lo hicieron y fueron destruidas. Después Dios compara a la ciudad de Capernaum, el centro de operaciones de Jesús, con Sodoma. Y dice Dios, dice Jesús, que en el día del juicio, el juicio va a ser más severo para los judíos que para los paganos. Y la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué en el día del juicio los judíos van a ser juzgados más severamente que los que no fueron judíos? Y Jesucristo da la razón y repite 3 veces la frase: si las obras poderosas, que es traducido en la Reina Valera y también en la NBI como milagros, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en estas ciudades paganas, Tiro, Sidón, Sodoma, estas ciudades se hubieran arrepentido. Y en estas ciudades donde me he presentado yo, donde mis discípulos también han hecho milagros, obras poderosas, en el original, ustedes no se han arrepentido. Y Jesucristo las denuncia. Jesucristo está diciendo que a pesar de haber escuchado el evangelio y los milagros realizados, la gente no se arrepintió de sus pecados. Esto nos debe de llevar a 2 verdades. La primera verdad es que los milagros no hacen creyentes. Que se muestre Dios, que me haga un milagro para que yo crea. ¿Ustedes saben cuántos milagros se hicieron en estas ciudades? ¿Cuántos milagros fueron realizados por Dios hecho carne, Jesucristo? Se convirtió la ciudad. Jesucristo dice que no se convirtieron, no se arrepintieron. Entonces deja de pensar que si Dios apareciera y te hiciera un milagrito, ahí sí vas a creer. No es cierto. Pero la segunda verdad a lo que Jesucristo está apuntando es que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es una respuesta a la revelación de Dios. Los milagros que Jesucristo hizo, las obras poderosas, la predicación del evangelio, era Dios diciendo: aquí estoy. Y entonces espero una respuesta de su parte. Los milagros se presentan y deberían de haber hecho que las personas se preguntaran: ¿cómo estoy en mi relación con Dios? Y llevarlos entonces al arrepentimiento y recibir de Dios el perdón de los pecados y la transformación de vida. Entonces, lo primero es que el arrepentimiento es una respuesta a la revelación de Dios, a la presencia de Dios. Y el día de hoy, Dios nos llama al arrepentimiento a través de la revelación de su palabra. Y Dios nos llama. Ahora, acabo de mencionar que hay un arrepentimiento falso. ¿Cómo es este arrepentimiento falso? Si el arrepentimiento fuera la respuesta a algo que no fuera la presencia del Dios Santo, entonces habrá un falso arrepentimiento.
A ver, Pablo lo menciona de otra manera. En 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 10, él dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación. En otras palabras, el verdadero arrepentimiento te va a llevar a vida. Pero hay un falso arrepentimiento, vean por favor, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. El arrepentimiento verdadero, que es de parte de Dios, te lleva a la vida. El arrepentimiento falso te va a llevar hacia una separación eterna con Dios. 2 personas se arrepintieron cuando Jesucristo fue traicionado, juzgado. 2 personas. ¿Recuerdan quiénes son estas 2 personas? 2 discípulos de Jesús. Uno de ellos fue Pedro, y su arrepentimiento fue para vida. Pero la otra persona que se arrepintió fue Judas. Judas fue y dijo: he entregado sangre inocente, y les tiró las monedas. ¿Y qué hizo Judas? Se suicidó, se ahorcó. Hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento falso. Por eso es que David dice lo siguiente. Salmo 51, versículos 3 al 4. ¿Recuerdan ustedes el contexto de este pasaje? David ha cometido adulterio y David ha utilizado su poder para mandar a matar al esposo de la mujer con la cual se acostó. La mujer se llamaba Betsabé y su esposo se llamaba Urías. Y después de esto, Dios lo llama, Dios lo confronta, de casi después de 9 meses. Dios confronta a David porque no se había arrepentido. Y David escribe el Salmo 51. Y él dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y alguien pueda decirle: a ver, párale David, párale. Tú pecaste contra Betsabé, tú pecaste contra Urías. ¿Por qué dices que solamente has pecado contra Dios? La verdad es esta, iglesia y queridos amigos, y yo creo que muchos de ustedes la saben. Antes de cometer cualquier pecado de manera horizontal contra mi prójimo, en primer lugar yo he cometido un pecado contra Dios, mi relación vertical. En otras palabras, antes de que David cometiera adulterio, 7º mandamiento, él cometió pecado contra el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque David se arrodilló ante el Dios del placer y del poder y cometió adulterio contra Betsabé y mandó a matar a Urías. Y esto es muy, muy importante. No puedes pecar contra alguien sin primeramente pecar contra Dios. Entonces, ¿cuál es un arrepentimiento falso? Un arrepentimiento falso es solamente arrepentirme por lo que le he hecho a otros y no darme cuenta que primeramente he pecado contra Dios. Y ese arrepentimiento, el que solamente es contra la persona que pequé, no es un arrepentimiento completo y muy posiblemente es un arrepentimiento falso. Porque no te arrepentiste ante la revelación del Dios Santo, sino, como escribí aquí, el arrepentimiento que no es y tiene conciencia del Dios Santo no es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son estos falsos dioses contra los cuales podemos arrepentirnos y no estar verdaderamente arrepentidos? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles podrían ser? Y hemos hablado acerca de esto en diferentes mensajes. Pero tú te puedes arrepentir ante el Dios del éxito. Trabajaste para tener éxito en lo que tú me digas.
y el Dios del éxito te traicionó, no cumplió contigo lo que te prometió. Y al no cumplir contigo lo que te prometió, tú has pecado contra otras personas, abusaste de otras personas en lograr tu éxito. Y cuando te das cuenta de tu fracaso y de que has pecado contra otras personas, tú te arrepientes. Pero si solamente te arrepientes porque no tuviste éxito o porque pecaste contra otras personas y no tuviste éxito, es un arrepentimiento falso. ¿Me estoy dando a entender? Te arrepientes porque te has arrodillado ante el Dios del trabajo. Y pensaste que el trabajo te iba a dar todo lo que tú querías. Y resulta ahora que no tienes trabajo, que fuiste echado de tu trabajo, que fuiste traicionado en tu trabajo. Y ahora te arrepientes porque en medio de todo eso abusaste de otras personas. Utilizaste poder, utilizaste muchísimas cosas y pecaste contra estas personas. Y ahora estás arrepentido. Pero si tu arrepentimiento simplemente es ante la revelación de este Dios del trabajo, tu arrepentimiento es falso. Y así podríamos irnos con el Dios del placer o con cualquier otra clase de idolatría en nuestro corazón, que cuando nos damos cuenta que no cumplió con nuestras expectativas y que cuando lo estábamos buscando pecamos contra otras personas y nos sentimos mal, pero solamente nos arrepentimos de eso ante ese Dios falso, nuestro arrepentimiento es completamente falso. El arrepentimiento siempre es la respuesta a la revelación o a la presencia de alguien o algo. Y el arrepentimiento verdadero es solamente ante la presencia de Dios. Contra ti solo he pecado. Y el arrepentimiento falso es ante la presencia de alguien o algo que no es Dios. Me arrepiento porque me cacharon. Me arrepiento para que las cosas ya se calmen. No hay un verdadero arrepentimiento. Y ante la presencia de Dios, ¿cómo estoy reaccionando? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo estás reaccionando ante la presencia de Dios, la palabra de Dios, que todos los días nos llama a venir a Él en arrepentimiento y fe y ser transformados? Porque si tú no estás viviendo una vida de arrepentimiento todos los días, tú no estás reaccionando ante la presencia del único y verdadero Dios Santo, y solamente estás reaccionando ante falsos dioses, y tu arrepentimiento no es verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento? Número 1, es la respuesta a la revelación del único Dios verdadero. En segundo lugar, el arrepentimiento es un acto de humildad. Versículo 25. En aquel día, en aquel tiempo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Primera pregunta: ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? En primer lugar, estas cosas son los secretos del reino manifestados en la persona de Jesús. Jesucristo está hablando nuevamente, llamando la atención, denunciando a estas ciudades porque no se arrepintieron. Y después Jesucristo dice que estas personas
no vieron verdaderamente los secretos del reino de Dios en la persona de Jesús. Ahora, Jesucristo dice aquí que alaba al Padre porque escondió estas cosas de los sabios, de los instruidos, y se las reveló a los que son como niños. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos que decir qué es lo que no significa. Y lo que no significa es que Dios de manera arbitraria, de manera caprichosa, Dios decide, se lo voy a revelar a Paulina, pero no se lo voy a revelar a Benjamín, pero sí se lo voy a revelar a mi suegra porque es mi suegra, pero no se lo voy a revelar. O sea, no significa eso, que Dios de manera caprichuda, arbitraria, decide a quién revelar y a quién no revelar. No significa eso. No significa tampoco que delante de Dios hay personas que sí merecen que se les revele y otras personas que no. Si eres sabio, Dios dice, no, tú eres sabio, no. Pero tú eres tonto, a ti sí. No, tampoco dice eso. ¿Con quién trata Dios? Dios trata con una raza humana caída a la cual Dios no le debe nada. Entonces no se trata de que si eres sabio, Dios no te va a revelar. Y si eres tonto, Dios sí te va a revelar. No va por ahí. ¿Qué es lo que significa este texto? Jesucristo está diciendo que el conocimiento de Dios no se descubre o se conoce por medio de la sabiduría humana. Y esto Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 21. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Qué significa esto? A diferencia del cristianismo, todas las demás religiones han encontrado en la sabiduría humana una forma de acercarse a Dios, lo cual es equivocado. Y esa forma es, tengo que hacer cosas, tengo que guardar reglas, tengo que seguir un código, tengo que hacer para poder alcanzar a Dios, la iluminación, lo que sea. Esto es lo que ha encontrado la sabiduría humana. Esto es lo que tienen en común todas las religiones que tú me digas, a excepción del cristianismo. Y Pablo dice a los corintios, es solamente a través de la locura de la predicación que la gente se va a salvar. ¿Cómo creen que la gente respondía en el tiempo de Pablo ante la predicación de que Dios va a perdonar tus pecados a través de un hombre que fue colgado en un madero, tratado como un asesino de lo peor, y que Dios a través de eso, él puso mis pecados en este hombre? Es una tontería. Yo tengo que buscar, tengo que pensar, tengo que profundizar, tengo que meterme en los misterios, tengo que ver dentro de mí, bla, bla, bla. Y a la única verdad que llegan es a esa, tengo que hacer cosas. Lo que Jesucristo está haciendo aquí es un contraste entre una persona orgullosa que dice, esta es la manera en la cual me voy a salvar, y una persona que dice, voy a aceptar lo que Dios dice. Este es el contraste que Dios está haciendo, que Jesucristo está haciendo. Y creo que una buena manera de ilustrar esta verdad es a través de la historia de Naamán. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general, un primer ministro, un hombre poderoso, rico, de influencia, pero que no era judío, era sirio. Y Siria en ese tiempo era enemigo de Israel.
Entonces tenemos aquí a Naamán. Él es sirio y él es un hombre con influencia, con poder. Pero Naamán tiene un problema. Y el problema es que tiene lepra. Y ya hablamos acerca de lo que era la lepra en ese tiempo. Ahora, lo interesante de esta historia es que Siria había invadido a Israel muchas veces, y en una de esas veces atraparon a una chica israelita, una jovencita, y esta se convirtió en esclava de la esposa de Naamán. Y cuando esta chica ve que su amo tiene lepra, le dice a su ama: si mi amo va a Israel y busca al profeta Eliseo, el profeta Eliseo lo puede sanar. ¿Y qué es lo que hace Naamán? Naamán va con el rey y le dice al rey: por favor, escríbeme una carta de recomendación ante el rey de Israel para que me sanen. Y entonces el rey de Siria dijo: adelante, aquí está la carta. Y entonces llega Naamán ante el rey de Israel y le dice: aquí está, quiero mi sanidad. Y entonces el rey de Israel dice: este está loco, lo único que quieren es pelea, ¿sí? Yo no lo puedo sanar. Eliseo escucha esto y Eliseo dice: mándenme a Naamán. Y entonces Naamán va, Eliseo no sale a recibirlo, manda a su criado. Y entonces aquí tenemos a Naamán, jefe del ejército de Siria, un hombre rico, poderoso, entrenado, diciendo: ok, aquí estoy ya, traje regalos, traje dinero, quiero mi sanidad. Y lo que escucha es, el profeta dice que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces y vas a quedar sano de la lepra. ¿Qué hace Naamán? ¿Recuerdan? Se enoja. ¿Por qué se enoja? Le están diciendo cómo debe hacerlo. Pero Naamán dice: es que yo sé cómo hacerlo. O sea, ¿por qué me mandan a un arroyito como el río Jordán, sucio río Jordán, cuando en Siria tenemos mejores ríos? ¿Recuerda que dice eso? Y está enojado y se está yendo enojado. ¿Por qué? Porque es orgulloso, porque él quiere tener el control sobre su sanidad. Yo soy un hombre poderoso, he traído regalos, he traído dinero. Yo quiero establecer los términos por los cuales yo voy a ser sanado. Y me dicen que tengo que ir a meterme al sucio y maloliente río Jordán. No, no lo voy a hacer. ¿Cuál es la actitud de Naamán? La actitud de Naamán es la actitud de un hombre nuevamente orgulloso. ¿Por qué? Porque en el centro del arrepentimiento hay este mensaje. Si verdaderamente estás arrepentido, estás dando este mensaje: estoy equivocado. Número 2, no estoy en control. Y número 3, Dios no me debe nada. ¿Ves lo difícil que es el arrepentimiento? ¿Ves lo difícil que es el arrepentimiento? Porque yo no quiero estar equivocado. Yo te voy a dar todas las excusas para decirte que yo no estoy equivocado, que no fue mi culpa. En segundo lugar, el anhelo más grande en el corazón de cada ser humano es: quiero estar en control. Y quiero estar en control aún de mi arrepentimiento y de mi perdón. Y en tercer lugar, creemos que Dios nos debe cosas. No soy tan malo. Hay personas allá afuera que sí son malas. Yo no soy tan malo, Dios. Yo no soy tan malo. Tú deberías de. Ese no es arrepentimiento, esa es una actitud de orgullo. Y el arrepentimiento es un acto de humildad. Estoy equivocado, no estoy en control. Dios no me debe nada. Y lo único que hago es: Señor, ¿quieres perdonarme?
¿quieres perdonarme? He pecado contra ti. ¿Quieres perdonarme? Contra ti solo he pecado. ¿Quieres perdonarme? No merezco ser perdonado. La actitud del publicano en la parábola de Jesús: contra ti solo he pecado. Sé propicio de mí, pecador. Esa es una actitud de humildad. Dependo completamente de la misericordia de Dios. Por eso es difícil el arrepentimiento. O por eso es que creemos que estamos arrepentidos, pero nuestro arrepentimiento es falso, porque nuestro arrepentimiento no es un arrepentimiento humilde, es un arrepentimiento de orgullo. Otra vez, me arrepentí porque ya me cacharon. Me arrepentí porque ya vamos a llevar la fiesta en paz. Me arrepentí porque quiero que o sea, el arrepentimiento está basado en mí y no en Dios. Y el arrepentimiento es un acto de humildad. Recuerdo especialmente en la primera plantación que hicimos de una iglesia en Monterrey, y recuerdo estar en un grupo, en una célula evangelística. Había alguien en la iglesia que decía: tengo amigos y familiares que no son creyentes. Entonces yo decía: perfecto, invítalas a tu casa, invítalos a 6 sesiones, nos vemos 6 miércoles, invítalos porque les voy a compartir el evangelio. Y entonces ellos invitaban a su familia y estábamos ahí en la sala y empezábamos a compartir el evangelio. Y cuando terminaba la última sesión, esta sesión era un llamado al arrepentimiento y a confiar en Jesucristo como su Salvador. Y especialmente recuerdo a un hombre talentoso, de buena posición social, con dinero, en una de las mejores colonias en Monterrey. Y él entendió el mensaje de que él era un pecador y que necesitaba el perdón de Dios. Y cuando lo confronté: arrepiéntete, entrega tu vida a Dios si lo has entendido. Y él dice: no, Marco, primero yo tengo que hacer algo con mi vida, arreglar cosas en mi vida, para entonces venir delante de Dios y decirle: ahora sí, perdóname. ¿Te das cuenta lo equivocado de esta persona? En lugar de aceptar en humildad que Cristo pagó por sus pecados, él dice: no, yo tengo que pagar por mis pecados de alguna manera. Yo tengo que hacer algo por mí, y después me presento delante de Dios, y Dios, ahora sí, merezco tu perdón. Este pensamiento que les estoy diciendo, en muchas personas he escuchado eso. Tengo que hacer algo antes de venir delante de un Dios santo. Tengo que arreglarme a mí mismo antes de venir delante de Dios. Eso es orgullo. Y puede parecer muy humilde: no tengo que arreglarme. No, es orgullo. Dios dice: esta es la única manera, y tú quieres establecer tu manera. Estás equivocado. Es que ya me arrepentí, Marco, ahora sí ya me arrepentí de todas mis cosas, ya hice cosas. Es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento es un acto de humildad, donde reconoces que la única manera en la cual tus pecados pueden ser perdonados es por lo que Dios hizo. Y entonces simplemente decir: Señor, ten misericordia. Si tú piensas, y yo creo que puede haber aquí en la iglesia alguien que piense que necesita primero limpiar su vida para recibir en plenitud el perdón de Dios, por favor, no pienses de esa manera. Estás equivocado, estás muy equivocado. Ese no es el camino, ese no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, número 1, es una respuesta a la revelación de un Dios santo, y en segundo lugar, es un acto de humildad. En tercer lugar, el arrepentimiento es camino al descanso. Jesucristo dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para su alma. Y versículo 30, Jesucristo vuelve a decir que carguen con su yugo. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es un yugo? Y el yugo era una pieza de madera que se ponía en el cuello de dos animales para que donde uno fuera, el otro también fuera. Y yo creo que los has visto en alguna película o si has ido al campo. Entonces ponen dos bueyes y les ponen pieza de madera. Este es el yugo. Y si un buey se quiere ir a la izquierda y otro buey se quiere ir a la derecha, no van a avanzar. A donde va uno tiene que ir el otro. Es un yugo. Ahora, esta palabra, yugo, era una palabra que ellos entendían muy bien en el tiempo de Jesús, especialmente los fariseos, y ellos hablaban acerca del yugo de la ley, que necesitabas cargar si querías estar bien delante de Dios. Entonces, por favor, mantengan esta idea de dos animales o dos personas que tienen un yugo. Y entonces los fariseos decían a los judíos, tienes que cargar el yugo de la ley. Por un lado tiene que estar el yugo de la ley y tú estás por el otro lado, y a donde te lleve la ley, ahí tienes que ir para estar bien con Dios. Ahora, los fariseos enseñaban algo que no era del todo verdad. La verdad era que nuevamente la ley de Dios nos revela su voluntad, pero la ley nunca fue diseñada para salvarnos. Pero lo peor, y por eso es que dice ahí yugos que traen carga, es que los fariseos, los religiosos, habían puesto, además de la ley de Dios, otra ley y otra ley y otra ley y otra ley. Y en lugar de que el yugo fuera ligero y liviano, me dicen todas las cosas que no tengo que hacer para que Dios me perdone mis pecados, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir al cielo? No tienes que fumar, no tienes que bailar, no tienes que hacer esto, no. ¿Has escuchado esto? A lo mejor tú mismo has creado esto. Y eso es falso, completamente falso. Y aquí tenemos a personas que sinceramente están buscando a Dios, y la gente se le acerca y le dice, no tienes que hacer esto, y no tienes que hacer esto. Y la carga, y la carga, y la carga, por puras leyes y tradiciones humanas. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, déjame decirte algo que es muy importante. Jesucristo dice que el yugo que Él pone, a la cual Él nos invita, es un yugo que no nos va a hacer desfallecer o ser aplastados, sino todo lo contrario, nos conduce al descanso. Pero por favor, no pierdas de vista otra vez, yugo, de un lado del yugo la ley de Dios, puesta por hombres, y le agregan, y por el otro lado estás tú ahí cargando, ¿no? Y ahora Jesucristo dice, el yugo verdadero es yo, Jesús, y tú, ¿ok? Pero ¿por qué este yugo es mejor? Esa es la pregunta. Jesucristo dice, carguen con mi yugo. Jesús de un lado y yo del otro. Y dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ahora, déjame decirte esta verdad. No hay un ser humano en toda la tierra que no viva con un yugo. Todo ser humano vive en un yugo, porque no hay ser humano que no esté controlado por algo o por alguien. Tú puedes estar controlado por el dinero, y a donde va el dinero allá vas tú, como un buey.
Puedes estar controlado por el placer y allá vas tú, como un buey. Porque el placer es el que te lleva, el dinero es el que te lleva. O puedes estar en yugo con una sustancia, alcohol o alguna droga, y a donde va el alcohol, donde va la droga, allá vas tú, como un buey, ¿sí? No hay un ser humano en esta tierra que no esté en yugo con algo, con alguien, que no esté controlado. Lo que te controla es tu yugo. Y Jesucristo dice, lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. El yugo significa sumisión a la autoridad, placer, dinero, qué sé yo, o es Jesús. Jesucristo está diciendo que todo yugo que no sea el de Él, al final te va a destrozar. Y Jesucristo dice, lleva mi yugo. Y hay dos razones por las cuales el yugo de Jesús te hará descansar. Y el primero es su carácter. Su carácter. Jesucristo dice, si yo te pongo mi yugo, nuevamente, dos personas, Jesucristo y tú, en yugo. Jesucristo dice, déjame decirte que vas a encontrar descanso en primer lugar por mi carácter. Esta es la única vez en todos los evangelios que Jesucristo dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Jesucristo dice, quiero que sepas quién soy. Y que cuando yo te pongo este yugo, tienes que confiar en que vas a encontrar descanso, porque yo soy humilde, porque yo soy manso. Y en lugar de destrozarte, te voy a levantar. Miren, me encanta este versículo en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 empieza a describir quién es la persona del Mesías. Y después encontramos esta frase, que cuando el Mesías venga, no acabará de romper la caña quebrada. ¿Qué significa eso? Todos nosotros estamos quebrados. Unos más, unos menos. Todos nosotros estamos quebrados. Y cuando Jesucristo nos encuentra quebrados, no dice, es al cabo que está quebrado. Jesucristo no agarra el yugo y nos lo avienta y nos termina de quebrar. ¿Me estoy dando a entender? Jesucristo nos encuentra en nuestro estado quebrado y con mucha delicadez pone el yugo sobre sí y sobre nosotros. Y este yugo, en lugar de quebrarnos, nos va a recrear. Jesucristo dice que su yugo nos va a dar descanso, número uno, por su carácter. Él es manso, Él es humilde de corazón. Él sabe que estás quebrado, pero Él te va a restaurar. Él te va a restaurar, número uno. Y la segunda razón por la cual el yugo de Jesús trae verdadero descanso es por su trabajo. ¿Qué significa esto? El arrepentimiento tiene que ver con nuestros pecados. He pecado contra Dios. Y sabes, cuando eres confrontado por Dios y Dios te dice, has pecado contra mí, no tan solo Dios quiere que veamos lo mal que hace el pecado en nuestra vida, la esclavitud del pecado en nuestra vida, sino Dios quiere que tengamos una visión de lo que nos vamos a convertir algún día. ¿A qué me refiero? Vengo delante de Dios y le digo, Señor, he pecado contra ti. Y me duele este pecado y estoy batallando con este pecado, Señor. Y Dios quiere darnos la visión de en quién nos vamos a convertir. Que va a llegar un día en el cual yo ya no voy a cometer ese pecado. Y Dios quiere que vea que un día
por su gracia, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, yo ya no voy a cometer ese pecado. No tan solo otra vez, me duele, me arrepiento, sí Señor, transfórmame, pero ver lo que Dios va a hacer verdaderamente. Y la segunda visión que Dios quiere al confrontarme con el pecado es no tan solo que yo me vea en lo que me voy a convertir, sino en lo que Jesucristo se convirtió. Y Jesucristo, por ese pecado por el cual yo vengo en arrepentimiento, Jesucristo se convirtió en la maldición de Dios. Y por eso es que mi pecado puede ser perdonado, y por eso es que es una realidad en que un día yo voy a vivir sin pecado, completamente transformado y completamente santo ante la presencia de Dios. El arrepentimiento es el camino al descanso. No tienes por qué vivir con una conciencia culpable. No tienes por qué estar cargando con lo que Jesucristo ya cargó hace 2000 años. Lleva el yugo de Jesús, porque Él es gentil, Él es manso y humilde de corazón, y entonces su carga se convierte en ligera, porque Él llevó toda la carga. Él llevó toda la carga. Y entonces, ¿qué te impide entonces ahora sí venir delante de Dios en un arrepentimiento que tiene como su centro Dios, no tú, en el cual experimentas dolor, número 2, en el cual el corazón es también importante? Dios es aquí, no tan solo se trata de lo que hice, sino de las motivaciones. Pero número 3, Jesucristo es la solución para el perdón y para la solución contra ese pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Te estás arrepintiendo? Oremos. Padre que estás en los cielos, encontramos en tu palabra ejemplos de personas que se arrepintieron mal. El rey Saúl 2 veces dijo: he pecado contra Dios, pero él no se arrepintió y él fue desechado. Padre, nosotros no queremos ser desechados. Queremos seguir creciendo en nuestra vida cristiana a través de una verdadera dinámica, de un verdadero arrepentimiento, y apropiarnos de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para llevarnos y experimentar el verdadero arrepentimiento que nos lleva, Señor, a gozarnos en lo que Jesucristo hizo y nos lleva a deleitarnos en tu perfecto amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.